que pisar con toda la planta, con el metatarso o con el talón, que si hacer un paso largo o un paso corto. ¿Quién dice cómo caminar en el tango? En este video lo vamos a ver, seguime hasta el final. Sí, posiblemente no haya acción más valorada, tanto en las milongas como en una exhibición, que la caminata de tango. Y esto es que con solo caminar el tango, cualquiera puede ver o entender cómo los bailarines pisan con la música, cómo la pareja de tango mantiene la postura mientras se desplaza en la pista y hasta cómo se afirman en el piso. Es una acción tan sencilla, tan conectada con nuestras bases motrices, que deja ver claramente las virtudes y los defectos a ojos de todos. Por supuesto, la caminata fue variando desde el origen del tango hasta ahora. Recuerdo haber leído en un libro norteamericano de 1856 sobre danzas modernas que los bailarines levantaban los pies al emprender la caminata de tango, más allá de que se caminaba con las rodillas flexionadas. Y recuerdo también en libros posteriores sobre esas detenciones que hacía el varón para lucirse y que se llamaban cortes, o de la forma que se hacía doblar a la mujer hasta ponerla casi a ras del piso, que se llamaba quebrada. Figuras que expliqué en mi libro Nuevo Glosario de Tango, entre otros términos. Pero se entiende que no haya habido una importante mención de la caminata en Buenos Aires, considerando que a mediados de 1800 el piso era rústico, a veces de tierra o empedrado, y el baile contaba con otras características. Pero la concepción de tango cambió sobre todo a partir de 1913, cuando el tango de salón adquirió chapa oficial con organización del Barón Di Marchi y la participación de la alta sociedad, más allá de que no todos los presentes eran acaudalados. Baste decir, por ejemplo, que allí estuvieron el mismo Cachafaz o Juan Carlos Herrera, que no pertenecían precisamente a las clases pudientes. Pero de hecho, con la aparición del tango de salón, se anularon los cortes y quebradas por considerárselos peligrosos o abusar del espacio, y se propició la caminata y la circulación para igualar a los novatos con los más experimentados, de modo que todos pudieran participar y el negocio funcionara sobre ruedas. O paso a paso. Ahora, si se hizo bien o no en prohibir esas figuras que podrían ocasionar disturbios en el baile de salón, o fue un error anularlas considerando que provenían del tango original, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Sea como fuere, a medida que fueron pasando los años, cada vez se dio mayor valor a la caminata en el tango y a analizarla. Por ejemplo, si bien alguno que otro bailaba con pasos largos, en general, todos los bailarines de tango solían desplazarse con pasos cortos, dado la cantidad de gente que acudía a los salones. Como para ejemplificártelo, imagínate que en un carnaval en el Luna Park, con la orquesta de Francisco Canaro, en los años 40, se reunían alrededor de 10.000 parejas para bailar. Pero si me preguntaras cuándo comenzó a darse la importancia a bailar con pasos largos, te diría que no hay una fecha específica, aunque podríamos inferirlo, porque alguna vez el gran maestro de tango, Juan Carlos Copes, que solía hacer pasos enormes, me contó que en los años 50 fue al cine para ver Un americano en París, la película de Vincent Minnelli, y quedó tan impresionado con los pasos largos con que bailaba Gene Kelly que decidió imitarlo, y me dijo que no solo el paso largo lo distinguió a él, a Copes, como un sello personal, sino que otros lo copiaron viéndolo en sus exhibiciones hasta que se instaló definitivamente la extensión larga del paso como sinónimo de elegancia. Así que de acuerdo con este punto de vista, podríamos sospechar que todos los que bailan con paso largo, ya sea en una exhibición
o en una milonga honran al maestro Copes, que a su vez honró a ese otro gran bailarín que fue Gene Kelly. No obstante, ya por esos años y hacia las décadas siguientes, destacaron en su caminata muchos grandes bailarines, aunque todos parecen coincidir en que el más extraordinario fue Luis Lemos, más conocido con el seudónimo de Milonguita. Un hombre tan celoso de sus movimientos que nunca quiso que lo filmaran, y es por lo que no contamos con un registro visual de su modo de caminar. Ahora, ¿qué lo distinguía a Milonguita? No lo sabemos, pero muchas veces, cuando se habla de la caminata de tango, se destaca de aquellos milongueros de esa época ese modo de caminar la pista como si flotaran. Tienen un modo de apoyar los pies sobre el piso con tal suavidad que uno no puede más que quedarse admirado de ver esa forma precisa y elegante a la vez. Es como si pisaran antes de pisar, manteniendo siempre la misma estatura sin subir ni bajar la cabeza. Alguna vez le pregunté a uno de estos maravillosos caminadores de tango cómo podía ser para tener esa calidad, cómo podía tener esa virtud que algunos llaman flotación. Y la respuesta fue sencilla. ¿Flotación? ¿Qué flotación? ¡Camina! Ahí entendí que algunos habían desarrollado el don de esas caminatas de tango a través de muchos años de práctica, pero que a su vez, puestos a enseñar, no sabían o no podían transmitir cómo habían adquirido esa habilidad. Más aún, hasta el día de hoy, cuando asistís a una clase de tango sobre la caminata, escuchás a más de un maestro decir: «Camina normal, como si estuvieras en la calle». Y la verdad es que en el tango no caminamos como si estuviéramos en la calle. Nunca caminamos como si estuviéramos en la calle. El largo de paso que yo tengo para caminar normal, con 1,83 m de estatura, es distinto del largo de paso que tiene mi pareja con 1,61 m. Inclusive, si los dos partiéramos de una esquina de la pista tomados de la mano, pisando al mismo compás, yo llegaría antes que ella a la otra punta. Más, la superficie de la calle, generalmente hecha a base de baldosas, es distinta de la pista cuyo piso de madera permite que podamos deslizarnos al caminar. Y esto sin contar que en la calle tampoco caminamos abrazados y en particular la mujer no camina de espaldas, salvo que un coche la obligue a retroceder. Pero una vez que seguís la consigna de caminar natural como caminás en la calle, enseguida el maestro te empieza a corregir con tantos detalles que terminás perdido. Y entonces te encontrás con la contradicción: ¿camino natural como en la calle o camino natural como no camino en la calle? Lo cierto es que la verdadera buena caminata es la que se practica a diario, a conciencia, pero también es aquella que la pareja de tango disfruta a tal punto que no necesita de hacer ninguna figura ni adorno, porque se encuentra tan bien conectada, siente tan bien cómo la música les inunda el corazón de emociones, que les basta el abrazo y navegar la pista para sentir felicidad. Si estás de acuerdo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Por supuesto, luego podríamos estudiar más a fondo si pisar con el taco, con la planta o con el metatarso, pero más trascendente es entender que la caminata debe ser una acción cómoda en el cuerpo, en el propio cuerpo, y no una imposición de cómo tal o cual maestro considera que debe realizarse. Debemos caminar con estudio, pero también con naturalidad, y eso lleva al menos 10.000 horas de práctica. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.